Muy buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Rigo Alfonso Ardón, para el que no me conoce, y estamos transmitiendo en vivo desde la preciosa ciudad de Coronado, hoy con una noche especial, una noche magnífica y con un invitado de lujo, como todos los invitados que traemos aquí a este humilde espacio. Hermanos, recuerden dejar su like. Recuerden también comentar y recuerden lo más importante, compartir este programa para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Y como bien les decía, hermanos, hoy tenemos un programa muy bonito, muy poco conocido y por eso pues lo quise traer a colación en este Congreso Apologético. Hoy, si no me equivoco, ya estamos como en la sexta charla. Y hoy vamos a hablar con el hermano Richbel Beléndez, quien nos acompaña desde Venezuela, desde tierra sudamericana. Hermano, ¿cómo estás, Richbel? Un honor, un placer, un privilegio tenerte nuevamente por acá, por este humilde espacio. ¿Cómo vas? Gracias, hermano Rigo. Bueno, la verdad agradecido, ¿no? Encantado de estar acá nuevamente contigo y con los hermanos. Y bueno, también agradecerte por tomarme en cuenta, ¿no? Para esto. Sabes que siempre puedes contar conmigo. Y sobre todo te agradezco por proponerme este tema, ¿sí? Porque es un tema que realmente no había profundizado mucho. Sí lo había estudiado un poco hace tiempo, ¿por qué no? Pero no había profundizado en tantos detalles que encontramos y wow, de verdad que estoy sorprendido con todo esto porque yo me alegro cuando consigo información nueva, ¿no? Cuando uno consigue algo que no conoce y uno sigue confirmando lo que uno cree, la fe, wow, eso de verdad que es un sentimiento, bueno, indescriptible, ¿no? Y bueno, un Claro, saludo allí a hermano. los hermanos que están conectados y que, bueno, que estén atentos a este programa porque de verdad va a ser, como decía una hermana, ¿no? De bendición, porque vamos a confirmar por qué nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, ¿no? Exactamente, hermano. Hoy vamos a confirmar, como bien dice el hermano Richbel, por qué Jesús es el Mesías. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y tiene que ver con el judaísmo, ¿verdad? Muchas veces nosotros hacemos apologética contra los hermanos protestantes. Bueno, pues hoy no. Hoy va a ser algo diferente y es sobre cuestionamientos que hace el judaísmo contra la mesianidad de Jesús. Y hoy el hermano Richbel nos trae preparados una muy buena y muy interesante clase, como todas las que da él, sobre cómo responder a ciertos cuestionamientos del judaísmo contra la mesianidad de nuestro Señor. Hermanos, también quiero agradecerles de antemano a todas las personas que tanto en mi muro de YouTube como en mi muro de Facebook me han deseado un feliz cumpleaños. De verdad que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los proteja y muchísimas gracias por eso. Un año más, un año menos de vida, no importa. Ya son 46 vueltas, hermano Ripe, ya estoy Wow. recontra viejo. Entonces, pues no, gracias a todos, hermanos, de verdad, que Dios se los pague por todo. Y aquí vamos a seguir hasta que Dios lo permita. Hermanos, vamos a arrancar con este tema tan bonito, tan interesante, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Hermano Richbel, y vieras que como hemos estado haciendo en estos debates, perdón, ya tengo ahí insertado el chip de los debates. En estos programas, pues que el invitado nos haga una pequeña oración al inicio del programa. Claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta tarde, esta noche, te pedimos por cada uno de nosotros que estamos acá reunidos para escuchar sobre tu palabra, para poder confirmar nuestra fe, para poder seguir creciendo en ese conocimiento que tú nos permites alcanzar. También te pedimos por el hermano Rigo, que está haciendo un gran trabajo con estos congresos, con estos talleres, estos cursos, que son de bendición para muchas personas, y sobre todo hoy que está cumpliendo años, ¿no? Pedimos para que, bueno, lo bendigas y le sigas dando más años de vida para que comparta con nosotros, con su familia y sigamos aprendiendo de él. Por eso, roguemos al Señor, que lo pedimos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias por esa linda oración. Gracias también por desearme feliz cumpleaños. Y por cierto, hermano Richbel, vieras qué casualidad o qué diosidencia, porque hoy también cumpleaños el hermano Dante Urbina, al que también le Oh, deseamos sí, cumpleaños. también estaba viendo eso. Sí, una diosidencia ahí. Bueno, hermanos, vamos a empezar con esta clase tan interesante sobre cómo responder a los cuestionamientos que el judío nos hace contra la mesianidad de Jesús. Bueno, y como le decía yo tras bambalinas al hermano Richbel, pues yo voy a ser el primer alumno aquí que voy a aprender. Entonces, esperamos que sea un programa de gran bendición y arranquemos, hermano, de una. Sí, bueno, como bien lo decía el hermano Rigo, pues este programa va a ser sobre el mesianismo de Cristo.
Ojo, quiero aclarar que no soy un experto en este tema, por eso le agradecí a Rigo porque me llevó a profundizar, ¿no?, sobre esto, porque muchas veces nos enfocamos en los argumentos protestantes, los argumentos de algunas sectas, pero muy poco en el diálogo interreligioso, ¿sí? Muy poco tratamos esta parte de tratar con los hermanos judíos, ¿no? Porque realmente son nuestros hermanos mayores, ¿no? Como diría el Papa Juan Pablo II, porque venimos también de esa religión abrahámica, ¿sí? Ahí entramos tanto cristianos, judíos y musulmanes, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a tratar con los argumentos judíos, que algunas veces resulta interesante porque también los musulmanes usan estos argumentos, Rigo. Sí, así es. Vamos a conocer un poco más de nuestra fe, ¿sí? ¿Por qué creemos que Jesús es el Mesías? Entonces, para comprender por qué Jesús es el Mesías, es esencial definir qué significa el término Mesías, tanto para los judíos como para los cristianos, y cómo Jesús cumple con este papel. Abordaremos las objeciones presentadas por algunos judíos, obviamente no vamos a tratar con todas, para negar que Jesús sea el Mesías, y ofreceremos respuestas basadas en las Escrituras y la teología, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por acá. ¿Qué significa el Mesías para judíos y cristianos? Y esta es una pregunta no sencilla de responder. ¿Por qué? Porque realmente los judíos han evolucionado en su forma de ver el Mesías, ¿sí? Cuando uno estudia la historia de la literatura judía, uno se topa con algo interesante, hermano Rigo, y es que no lo sabemos. Bueno, yo no lo sabía particularmente. Y es que para los judíos habían dos visiones de un Mesías o dos Mesías. O sea, no se habla de un solo Mesías, sino de dos Mesías en la literatura judía antigua. Eso realmente a mí me llamó mucho la atención porque nosotros normalmente pensamos, bueno, el Mesías que profetiza el Antiguo Testamento, y nosotros creemos que es Jesucristo. Y normalmente decimos, bueno, Jesucristo cumplió las profecías de Isaías 7:14. O sea, un típico texto que nosotros decimos, sí, Isaías 7:14, y confirma que Jesucristo es este niño que fue profetizado, etc. Pero eso no dice nada, o sea, hay que ir más allá, porque no solamente ese texto habla del Mesías, hay otros textos que hablan del Mesías. ¿Y por qué no? Estas objeciones que presenten los judíos o los musulmanes son válidas, ¿sí? Son válidas porque, primero, estamos hablando de un libro, hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ponerlo como un solo libro, el Antiguo Testamento, que para ellos sería la Tanakh. Ahí se contiene lo que ellos creen, ¿sí? Nosotros adoptamos esa literatura, los cristianos adoptamos esa literatura. Pero aquí viene lo interesante, nosotros somos o provenimos del judaísmo. A mí me encanta como lo dice un judío converso al catolicismo, y él dice que el cristianismo es la plenitud del judaísmo. Por eso encontramos tantos elementos judíos en el cristianismo. Entonces, hay muchas maneras de acercarnos hacia los judíos. Hoy vamos a tratar con algunos de estos argumentos, tratar de explicarlo, ¿no?, desde el punto de vista cristiano y usando literatura judía, porque para hablar con un judío hay que usar literatura judía, en este caso el Antiguo Testamento, el Talmud, ¿no? Así como hacemos con los protestantes, usamos literatura protestante para hablar con ellos. Bueno, lo mismo con los judíos. De hecho, este es un argumento interesante cuando tratamos el canon bíblico, y Rigo lo sabe muy bien, que los primeros cristianos, cuando hablaban con los judíos, usaban el Antiguo Testamento. Claro. No aceptaban el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, nosotros usamos el Nuevo Testamento para demostrar que se cumple lo que el Antiguo Testamento nos dice. Entonces, bueno, vamos a entrar acá en materia, ¿no? ¿Cómo ven los judíos al Mesías, ¿no?, en un sentido general? Pues el término Mesías, Mashiach, significa ungido. De hecho, cuando nosotros lo vemos en griego, es el Cristo, ¿sí? Por eso nosotros hablamos de Jesucristo. O sea, Jesús, el Mesías, el ungido. Pero en hebreo sería el Mesías, el Mashiach, como le dicen ellos, ¿no? ¿Qué creen ellos sobre el Mesías? Bueno, que el Mesías restaurará el reino de Israel, reconstruirá el templo de Jerusalén, traerá paz mundial y será un descendiente de David. Y para eso, fíjate cómo se basan en algunos textos bíblicos, como 2 Samuel 7, del 12 al 13, y Jeremías 23:5. En pocas palabras, los judíos esperan un líder político y militar que libere a Israel de la opresión. Y recuerdas lo que te dije, ¿no? Que cuando uno ve la literatura judía antigua, uno encuentra no un solo Mesías, sino dos Mesías o dos visiones de un Mesías, ¿sí?
¿Por qué te digo esto? Porque aquí prácticamente, y esto lo tomé de una página judía actual, creo que se Claro. llama Ash Judío o Ash Latino, algo así, que es una página judía, y presenta son estas razones por las cuales ellos creen que Jesús no fue el Mesías porque no cumplió con esto que se está mencionando acá. Pero aquí ellos están hablando de una sola visión del Mesías, es decir, ese Mesías político, Ujú. pero no están hablando del Mesías sacerdotal. Lo interesante es que Jesucristo cumple con estas dos visiones, tanto de un Mesías real como de un Mesías sacerdotal. Claro. ¿Sí? Ahora, entremos en la parte de los cristianos. Para los cristianos, Jesús es el Mesías, quien cumple las profecías del Antiguo Testamento, y aquí es importante esto, de manera espiritual y escatológica. ¿Sí? Porque más adelante vamos a ver que los judíos dicen Jesucristo o Jesús de Nazaret, Yeshua, no cumplió con estas profecías, por lo tanto, él no es Mesías. ¿Qué pasa? Ellos no piensan en el Mesías en su segunda venida, sino simplemente ellos están esperando la primera, nosotros esperamos la segunda. Exactamente. Las profecías mesiánicas no solamente se cumplen en una sola venida, porque en la primera venida se cumplieron algunas, en la segunda venida se van a cumplir las otras. Por eso hablamos del sentido espiritual y escatológico. ¿Sí? Cuando hablamos de escatológico es la segunda venida, ¿no? Entonces, Jesús es el Salvador espiritual. ¿Sí? Eso lo podemos ver en Isaías 53, donde habla del siervo sufriente, que a mí me llamó mucho la atención porque actualmente los judíos interpretan Isaías 53 como la nación de Israel. El Ajá. siervo sufriente es la nación de Israel. Pero cuando, digo, uno va a la literatura antigua, a rabinos judíos antiguos de la Edad Media, como por lo menos Rashi, al que voy a hacer mucha referencia acá, que fue un rabino francés del siglo XI, ¿sí? 11-12, si no me equivoco, él hizo, bueno, uno de los mejores comentarios judíos de la Tanakh. O sea, ¿quién mejor para explicar la mentalidad judía, la forma como se entiende estos textos? Y eso es una gran sorpresa para muchos rabinos actuales, ¿no? Porque para algunas cosas sí citan a Rashi, pero para otras no. Cuando se trata del Mesías, no. Entonces, Parecido al protestantismo. ¿cómo? Parecido al protestantismo, cuando conviene sí, Ah, cuando no conviene no. exacto, tal cual, sí. Pero aquí la parte más interesante es esto, porque Rashi interpretaba Isaías 53 como el Mesías, no Wow. como la nación de Israel. Y bueno, Isaías 53 prácticamente lo cumple Juan 3:16 también, ¿no? También hablamos del Rey Eterno. ¿Quién es el Rey Eterno? El Rey de Reyes, como lo vemos en Apocalipsis 19:16, Jesucristo. Claro. El sacerdote y el sacrificio definitivo por los pecados de la humanidad. Por eso te hablo del Mesías sacerdotal. ¿Sí? Fíjate que en esta perspectiva judía que te acabo de presentar es la actual, ¿no? Donde no ven esta parte del Mesías sacerdotal, del Mesías hijo de José, porque las dos visiones, uno es hijo de José y otro es hijo de David. Y Jesucristo cumple con esas dos visiones, tanto como el Mesías sacerdotal, hijo de José, como el Mesías real, hijo de David. Claro. Mayormente nosotros conocemos es Jesús, hijo de David. Cumplió las profecías mesiánicas por ser hijo de David, pero también por ser hijo de José. Por eso es sumo sacerdote, como lo menciona Hebreos, ¿no? Hebreos Hermano, 4, 14, 16, 9, 11, 14, ¿sí? Cumple una, las profecías mesiánicas de manera redentora. claro, ¿Sí? una consulta. Qué interesante esto que dices, porque no sabíamos que habían dos visiones que los judíos tenían sobre el Mesías, y como bien me enseñaste hace mucho tiempo, el judaísmo en sí no es una religión monolítica como tal, donde todos creen exactamente lo mismo, ¿verdad? Sino que tienen sus creencias diferentes, incluso entre el mismo el mismo judaísmo. Hermano, y una pregunta que me han hecho es que si Jesús fue el único hombre en el judaísmo que se proclamó Mesías, o durante el tiempo de él, posterior a él o anterior a él, hubieron otros judíos que también se proclamaron el Mesías. Sí, a través de la historia han surgido varios personajes que han decidido ser el Mesías, pero solamente Jesús ha cumplido con todas estas características, ¿no? Y hay algo interesante también, Rigo, y es que uno no se ha puesto a ver esto. O quizás sí, pero no le hemos dado ese enfoque que se le debe. ¿Has escuchado el judaísmo mesiánico? Que Sí, son judíos, que siguen siendo judíos, pero reconocen a Jesús como Mesías.
Sí, sí, exactamente. ¿No? Y estos mismos judíos responden a los rabinos judíos que niegan a Jesús como Mesías, Wow, usando la misma literatura judía. sí, definitivamente. Lo que Hermano, ellos no quieren ser es cristianos, ¿no? Según sus palabras, porque no quieren estar sujetos. Y esto es más interesante todavía, porque ellos reconocen que al ser cristianos tienen que estar sujetos al Papa. sí, O claro, sea, algo que los protestantes no logran entender, lo logran entender estos judíos mesiánicos. Por eso rechazan el cristianismo católico, ¿no? claro, 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 claro. Hermano, y otra pregunta. Ciertamente, digamos, el judaísmo, como bien dijiste, se espera un tipo de mesías político, un mesías quizás militar, ¿no? ¿Podría decirse que el judaísmo espera un mesías tipo el rey David? Sí, en ese sentido sí, pero ellos lo ven es justamente como nos menciona el Apocalipsis, es decir, en la segunda venida de Cristo, o bueno, más que todo cuando se venga a restaurar, ¿no?, el reino de Dios aquí en la tierra. Y esa parte es lo que el judío lo ve muy, vamos a decir, carnal, Claro, ¿no? Porque ellos lo ven como muy individual, como que no, es solamente nosotros, es solamente Israel. Pero cuando uno va al Antiguo Testamento, uno ve que el Mesías no iba a ser solamente para Israel. Por eso claro, se habla de diferentes visiones del Mesías, ¿no? Esta visión real, de un Mesías real como un rey, y esta visión sacerdotal, ¿sí? Vamos a seguir viendo acá estos puntos, ¿sí? ¿Cómo Jesús cumple con ser el Mesías? Bueno, vamos a ver tres puntos, ¿no? Primero, por el cumplimiento de las profecías. Jesús nació en Belén, y esto ya estaba profetizado en Miqueas 5, del 1 al 3. Y esto se cumple en Mateo 2, del 1 al 6. Es descendiente de David. Esto lo vemos en Mateo 1, 1 al 16 y Lucas 3, 23 al 38. Cumplió la profecía del siervo sufriente, en Isaías 53, y resucitó al tercer día, cumpliendo el Salmo 16, 10 y otras profecías. ¿Sí? Ahí ya vemos varios problemas para los judíos, porque si ellos reconocen que estas son profecías mesiánicas y Jesús las cumplió, ¿cómo van a luchar allí? Por eso es que ahora reinterpretan esos textos y dicen que claro. esos textos no hablan del Mesías, o empiezan a buscar las cinco patas al gato, ¿no? El segundo punto, la obra redentora. Jesús ofreció su vida como sacrificio por los pecados de la humanidad. Podemos ver pensamiento similar en Isaías 53, 5 y se cumple en Juan 1, 29. Estableció un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, ¿sí? Esto lo podemos ver en Jeremías 31, 31, 34 y que se cumple en Lucas 22, 20. Claro. E inauguró un reino espiritual que se manifestará plenamente en su segunda venida. A esto es lo que hacemos referencia, pero nosotros vemos en el sentido espiritual, ¿verdad? Cuando ven la segunda venida, ojo, espiritual no es simbólico, ¿sí? Claro, Porque este es un error que cometen los hermanos protestantes cuando hablamos de la Eucaristía, sino que espiritual quiere decir en ese sentido ya más divino, ¿no? Más por parte de Jesucristo ya glorificado, porque ya en la segunda venida Cristo ya viene con su cuerpo glorificado, ¿no? Como está ahora, ¿no? Después que resucitó. Esto lo podemos ver en Lucas 17, 20, 21 y Apocalipsis capítulo 21 y 22. Tercer punto, milagros y señales. Y aquí es donde fallan aquellos otros mesías, ¿no? claro, Jesús realizó milagros que demostraron su autoridad mesiánica, como sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y expulsar demonios. Esto se confirma en Mateo 11, 4 al 5, Juan 20, al 30 al 31. Estos milagros atestiguan su divinidad y su papel como el Mesías prometido. Todas estas cuestiones son problemáticas para los judíos que rechazan a Jesucristo como el Mesías. Porque ellos parten es de rechazar el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento confirma, porque es el testimonio que confirma justamente que estas claro, profecías se cumplieron. claro. Hermano, un momentito ahí, Sí, sí, un adelante. paréntesis para los hermanos que están pidiendo entrar, sí podemos, digamos, entrar, pero hasta el final. Es que estamos en el Congreso y son charlas, digamos, ya organizadas y para no quitarle tiempo al hermano Richbel, ¿verdad? Entonces, para que él dé, digamos, su exposición, así como la está explicando, y luego al final, pues podemos hacer eso. Muchas gracias.
Ujú. Bien, ahora vamos a tratar con objeciones judías a Jesús como Mesías. Claro. Un análisis detallado. Este análisis explora las principales objeciones judías al reconocimiento de Jesús como el Mesías, ofreciendo respuestas fundamentadas en el Tanakh y fuentes rabínicas antiguas, o sea, la literatura de ellos, ¿no? ¿Sí? No voy a irme a otra cosa. Una de las primeras objeciones puede ser esta, ¿no? Jesús no cumplió con las profecías mesiánicas. Muchos judíos argumentan que Jesús no cumple con todas las profecías mesiánicas del Tanakh. Claro. Hay una respuesta, bueno, muy sencilla, y esta la tomo del apologeta ahora católico, ¿no? Sam Shamoun, que él se encarga de tratar este tema y de hecho fue uno de mis referentes al estudiar para este programa. Y él da esta respuesta a un judío. Daniel 9, 24, 27 establece un cronograma para la venida del Mesías durante el periodo del Segundo Templo, antes de su destrucción en el año 70 después de Cristo. Claro. Si se rechaza a Jesús, Daniel sería un falso profeta. Jesús cumplió las profecías de ser asesinado, es decir, cortado y resucitado, tal como se menciona en Daniel 9, 26. Y tú, hermano Rigo, que has tratado el tema del canon bíblico, tú sabes en qué lugar tienen el libro de Daniel los judíos. No lo tienen como profeta, sino como escrito. Lo que los tenemos como profetas somos nosotros, porque reconocemos esto, y el mismo Jesucristo reconoció a Daniel como profeta, ¿no? Claro. Entonces, vamos acá, ¿verdad? Objeción judía número 1. Paz mundial y reino de Israel. Muchos judíos objetan que Jesús no trajo la paz mundial ni restableció el reino de Israel como se espera del Mesías. Para esto hay que tener presente dos cosas: las dos venidas, ¿verdad?, de Cristo, y las fases necesarias. Es decir, Jesús tiene dos venidas. En su primera venida vino como el siervo sufriente para salvar a la humanidad del pecado. En su segunda venida establecerá el reino de paz y justicia, como lo habla Apocalipsis 21, 22. Fíjate que no es dos Mesías, es el mismo Mesías, pero en dos venidas. Claro. Fíjate, los judíos ven dos perspectivas, dos visiones de un Mesías. Algunos dicen de dos Mesías, ¿no? Porque no hayan cómo compaginar, ¿no?, estas ideas. Si son dos Mesías o dos visiones de un Mesías. De hecho, cuando tú lees eruditos que tratan estos temas, algunos te hablan de dos Mesías, otros te hablan de dos visiones de un Mesías. Pero claro, aquellos que te hablan de dos visiones de un Mesías son aquellos que son más afines al cristianismo, ¿no? Porque hay autores judíos que sí te dicen claramente son dos Mesías. ¿Por qué? Porque si te dicen que es un solo Mesías y ellos se ponen a tratar la literatura cristiana, se darían cuenta que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, les tocaría aceptar que Jesús es el Mesías. Y eso es lo que ellos no quieren hacer. Entonces, la fase necesaria. Los judíos esperan solo la segunda fase, claro, pero ambas son necesarias para cumplir las profecías. La primera venida se centra en la redención espiritual, mientras que la segunda traerá la restauración política y terrenal. Entonces, ¿cuáles son esas dos visiones del Mesías? El Mesías real y el Mesías sacerdotal. Claro. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la fase que se cumplió? La del Mesías sacerdotal, ¿sí?, para nosotros. ¿Cuál es la fase que estamos esperando? La del Mesías real, ¿sí? ¿Por qué del Mesías sacerdotal? Porque ya Jesucristo vino y nos redimió, ¿sí? Ya Él sufrió en la cruz, el siervo sufriente, ¿no? Y resucitó. Ahora estamos esperando la segunda venida para que Él venga a restaurar su reino, establecer el reino de paz y justicia, ¿sí? Pero en cambio los judíos, como no ven estas dos venidas, por eso ellos siempre preguntan, ¿pero dónde se habla de dos venidas en las profecías sobre el Mesías? Bueno, lo que pasa es que la cuestión acá es que ellos ven dos visiones de un Mesías, nosotros entendemos que son dos venidas del mismo Mesías. Claro, claro. Hermano, y tener en cuenta, digamos, que en la antigüedad, de hecho, como bien decíamos, hubieron hombres que se proclamaron Mesías y que incluso alguno de ellos, como el caso de Bar Kokhba, fue proclamado Mesías incluso por un rabino como Rabí Akiva, si no me equivoco, ¿no? Sí, realmente hay muchos que se proclamaron como tal Mesías, pero no cumplieron, o sea, no cumplieron con todas estas características. Y más bien fueron proclamados como Mesías porque los vieron como líderes políticos. Sí, claro. En ese sentido, y también
porque estos estaban en contra del cristianismo. Esta es una parte interesante, porque estos mesías eran, bueno, acérrimos enemigos de lo que era el cristianismo en ese momento. Sí, claro. Por esa razón, muchos estaban, vamos a decir, apoyando. O sea, no estaban de acuerdo con todas sus ideas, pero como estaban contra los herejes, ¿no? Contra los infieles, contra, o sea, los cristianos, pues sí, les seguían sus ideas, pero realmente no cumplía con las características de ser el Mesías, que vamos a ver ahorita Claro. más adelante, ¿no? Que de hecho, hermano, igual los mataron, o sea, los romanos. Hubo uno, creo que poquito antes de Jesús, que se llamaba Judas el Galileo, Bar Giora, que fue el de la destrucción del templo, ¿verdad? En el año 70, y luego vino Bar Kokhba, el hijo de la estrella, que fue proclamado por Rabí Akiva también como el Mesías, pero como bien dices, fracasaron, los mataron los romanos, se terminó todo, ¿verdad? Sí, y esos son argumentos que usan mucho los escépticos, ¿no? Para negar a Sí. Jesucristo también. Porque dicen que hubiera muchos personajes iguales y que Jesucristo es como una mezcla entre estos. Algunos dicen que fue una mezcla entre dioses y otros dicen que fue mezcla entre todos aquellos que se proclamaron mesías en esos tiempos, ¿no? Sí, claro. Vamos con este punto, ¿no? La objeción. Muchos judíos creen que las profecías de paz mundial y restauración del reino de Israel deben cumplirse antes de aceptar a alguien como el verdadero Mesías. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta que podemos dar? Se argumenta que Jesús vino primero como un Mesías sufriente, ¿no? Lo que acabamos de decir, y volverá en el futuro para establecer su reino terrenal y traer la paz mundial. Esta división entre el primer advenimiento, es decir, el sufrimiento, y el segundo advenimiento, es decir, el reino glorioso, es consistente con la interpretación dualista de los rabinos sobre los dos Mesías. ¿Sí? Lo que acabamos de decir. Nosotros entendemos a un solo Mesías, pero con dos venidas. Los judíos en la antigüedad entendían al Mesías de dos formas, o dos Mesías. Pero te digo, depende con quién estés tratando, ¿no? Por eso muchos se complican cuando interpretan a Rashi, porque Rashi te habla de dos Mesías, el hijo de José y el hijo de David. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo compaginan ellos? ¿Era un solo Mesías? ¿Eran dos Mesías? ¿O era un Mesías que en una primera venida iba a actuar como el Mesías hijo de José y en la otra venida iba a actuar como Mesías hijo de David? ¿No? O sea, es muy, muy interesante, la verdad. Objeción judía número 2, ¿no? Cumplimiento incompleto de profecía. Algunos argumentan que Jesús no cumplió todas las profecías mesiánicas, especialmente las de naturaleza política y terrenal. ¿Sí? Naturaleza espiritual. Muchas profecías mesiánicas son de naturaleza espiritual y se cumplen en la obra redentora de Jesús, como lo leemos en Isaías 53 o el Salmo 22. La interpretación judía, y esto lo mencionaste tú al principio, a menudo se enfoca en aspectos políticos y terrenales. ¿Sí? De hecho, se dice que Judas Iscariote esperaba ver un Mesías así también. Exacto, Claro. eso te iba a decir. Ese Mesías político, ese Mesías que iba a acabar con los romanos, ¿no? Eso es lo que pensaba y por eso, según él al final terminó diciendo que Jesucristo no era el Mesías y por eso lo traicionó, pero claro, estas son comentarios, especulaciones que se hacen, ¿no? Pero que tienen sentido, o sea, tienen sentido cuando uno las analiza. De hecho, hermano, yo había escuchado que había una posibilidad muy grande de que Judas Iscariote, el traidor, haya sido un judío de la secta de los celotes. De los ¿no? celotes, sí. Exactamente. Sí, eso también se dice. A ver, bueno, nuevamente, ¿no? Con la segunda venida, hay que dejar esta parte clara, que las profecías que no se cumplieron en la primera venida se van a cumplir en la segunda venida. Y es donde se cumple el Mesías como hijo de David. Por eso se habla de la restauración del reino de Israel, que se cumplirá en su segunda venida. Por lo tanto, el cristianismo ve un cumplimiento espiritual y escatológico de estas profecías. Un Mesías sacerdotal y un Mesías real, pero en dos fases, ¿no? Claro. Objeción judía número 3, la resurrección de Jesús. Muchos judíos encuentran difícil creer en la resurrección de Jesús, considerándola un evento improbable. Y no solamente judíos, ¿no? Escépticos en general, pues les cuesta creer en la resurrección de Jesús. Aquí yo voy a recomendar un libro que, aunque no es católico, es muy bueno para tratar estos temas,
que es el libro del caso de Cristo de Lee Strobel, ¿no? Wow. Un periodista que era ateo, se dedicó a tratar de demostrar que Jesucristo no existía, para eso trató de demostrar que Jesucristo no resucitó y al final terminó dándose cuenta de todo lo contrario, ¿no? Toda la evidencia lo llevó a comprender mejor la realidad de Jesucristo como un personaje histórico y lo que es la resurrección de Jesús, ¿no? Que es la base del Evangelio, realmente. Claro. ¿Cómo se llama el libro, hermano? A ver si El caso de Cristo. Tiene muchos libros, pero específicamente recomiendo el caso de Cristo y voy a apelar a un argumento acá apologético. No tiene que ver con el tema, pero para que ustedes vean que no necesariamente por ser protestante es anticatólico. O sea, hay que sacarnos eso de la cabeza. Sí, la verdad es muy, muy académico, me encanta mucho cómo presenta, porque él visitó distintos expertos sobre el tema que está investigando, ¿no? En este caso de Jesús, de la crucifixión, y él entrevista a un judío, ¿no? Y justamente sobre este tema bueno, sí tiene que ver con el tema, ahora que recuerdo, justamente sobre este tema del siervo sufriente, ¿sí? De que Jesucristo sufrió y todo eso, que realmente eso dónde estaba en la escritura, si los judíos realmente creían que el Mesías iba a sufrir y el judío le responde que sí, o sea, que el Mesías que esperaban iba a sufrir, ¿no? Como se ve en Isaías 53. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención, y ese argumento lo publiqué tipo post hace tiempo, es que ese judío dice que él cuando iba y pasaba por un templo católico Claro. y veía a Jesucristo crucificado, lo que le venía a la mente era ese siervo sufriente de Isaías 53. Entonces aquí yo digo, wow, o sea, la importancia de la imagen. Fíjate cómo la imagen evangelizaba a ese judío sin saber. O sea, el judío simplemente conocía la Taná, conocía lo que aprendió siendo judío, pero al ver que ese Jesucristo que nosotros los cristianos reconocemos como Mesías había sufrido, estaba en la cruz, o otras imágenes, ¿no? Donde se ve a Jesucristo flagelado, el judío inmediatamente asociaba ok, por esto los cristianos reconocen a Jesús como Mesías, porque ven que sufrió. Y ese judío, tengo entendido que se convirtió al cristianismo, ¿no? Protestante, pero fue a raíz de eso también, ¿no? De ver imágenes católicas que mostraban a un siervo sufriente y él quería comprobar que el Mesías pues, fue un siervo sufriente también, ¿no? Hermano, una consulta ahí. Disculpa mi Sí. ignorancia porque en este tema yo soy completamente ignorante, la verdad es esa. Hermano, esto que me hablas del siervo sufriente reflejado en el Mesías, en este caso Jesucristo, así, pregunta, ¿no tiene nada que ver con lo de Job, del justo sufriente? Bueno, no he visto relación como tal, aunque Job obviamente fue también un siervo sufriente, Claro, pero podría ser que sí, ¿no? No sé, no te sé decir si alguna persona lo ha relacionado, pero en este caso, pues yo lo que pude encontrar fue esto, ¿no? Que lo ven en el sentido de cómo Jesucristo, pues, sufrió, ¿no? Y cumple esto de que iba a ser flagelado, de que iba a ser azotado, ¿no? Todas estas cuestiones de ese Mesías que iba a sufrir, ¿no? Y que lo cumplió Jesucristo y que de hecho los evangelistas hacen alusión a Isaías también, según los biblistas, ¿no? claro, Cuando hablan de que Jesucristo fue flagelado, mirarán al que traspasaron, o sea, todas estas cuestiones se confirman por parte de los evangelios, ¿no? claro. Pero sí podría, aquí pensando, podría tener relación con Job por todo el sufrimiento que padeció, ¿no? Sí, claro. Podría Por ser por lo menos una prefiguración, ¿no? Así como vemos que Jesucristo fue prefiguración, perdón, Salomón fue prefiguración de Jesucristo o los reyes, ¿no? Del Antiguo Testamento, pues en este sentido Job, que sufrió, podría ser, ¿no? Parte de Cristo. Sí, es claro. interesante ahondar un poco más en eso. Pero volviendo acá, o sea, ¿cómo responderíamos nosotros a este caso de la resurrección, ¿no? Bueno, aquí me recuerda mucho el libro y la película, ¿no? Porque está la película también del caso de Sí, Cristo. sí, no Y se son sabe los cómo Miriam. testimonios oculares, ¿sí? La resurrección de Jesús está respaldada por testimonios oculares, como lo vemos en 1 Corintios 15, del 3 al 8, y por el cambio radical en la vida de los discípulos, quienes proclamaron valientemente el Evangelio. Esto lo traté hace una semana con el hermano Ibrahim,
Amado Ibrahim, no sé si lo conoces. Ecuatoriano egipcio, algo así es. Sí, él, con él que estuve haciendo unos programas sobre los apócrifos, los evangelios apócrifos, los documentos de Qumran. También me puse a investigar bastante, así como me pusiste tú, pero me encanta, eso es lo que me gusta a mí, ¿no? Y él me hacía preguntas así también. Y yo digo, curiosamente voy a tratar este tema contigo. Por eso estuve como que atento, porque él me preguntaba, sí, pero ¿cómo se demuestra que Jesucristo fue Mesías si no cumplió con esta profecía? Ahí ya hablé de los dos Mesías y todas estas cuestiones, que bueno, no eran el tema, pero gracias a Dios que tú me habías puesto a investigar, ya tenía por lo menos una noción Claro, para claro. responderle en ese momento, ¿no? Otro punto, ¿no? La evidencia histórica, que ahorita es muy poco el escéptico que niegue la existencia de Jesús, ¿sí? O sea, tiene que de verdad, bueno, negar toda la documentación y toda la evidencia que tenemos Sí, históricamente. Y para hablar de la resurrección, pues tenemos la tumba vacía, ¿no? Y la transformación de la iglesia primitiva, que son evidencias históricas de la resurrección, que no pueden ser fácilmente descartadas. O sea, y el simple hecho de las personas que morían, ¿no? O daban su vida por Cristo, no era por una idea tonta, o sea, era por algo real, y esto lograba que muchos soldados romanos se convirtieran también al cristianismo, porque claro. decían, oye, ¿cómo estas personas van a sufrir tanto y aún así no cambian? O sea, siguen defendiendo lo que creen, es porque es algo real, es algo Sí, muy claro. fuerte, ¿no? Sí, por una novela, por un cuentito, No, no iban a dar su exacto, vida y no se iban a dejar que los mataran como los mataban, ¿no? exactamente. Vamos con la objeción judía número 4: ausencia del templo y tribus reunidas. Se objeta que Jesús no restauró el templo ni reunió a las tribus de Israel. ¿Sí? Esa es una objeción que presenta. Bueno, aquí hay que hablar nuevamente de lo que es el nuevo pacto y la segunda venida. Fíjate que todo se va a relacionar, es comprender lo que Jesús cumplió en la primera venida y lo que nos habla Apocalipsis o nos habla, por lo menos San Pablo, ¿no? De la segunda venida de Cristo, respecto a Jesucristo, lo que va a hacer, ¿no? Por lo menos el juzgar, ¿no? Vendrá a juzgar a vivos y muertos, eso es más escatológico, ¿sí? Y esa viene en la parte de la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a explicar acá, ¿no? En el nuevo pacto, Jesús vino a establecer un nuevo pacto, y esto ya era profetizado. El Mesías iba a establecer un nuevo pacto. Eso lo vemos en Jeremías 31, en 31, 34. Y a fundar una iglesia universal, como lo confirmamos en Mateo 16, 18. El enfoque es en la transformación espiritual individual y la expansión del reino de Dios en los corazones. Por eso es que cuando muchos vieron que Jesucristo decía lo contrario, no, en vez de persigan a sus enemigos, no, amen a sus enemigos. Eso para muchos judíos fue, oye, pero no, o sea, nosotros no esperamos esto, porque Jesucristo vino con una transformación espiritual prácticamente individual, es decir, que ya es cada uno el que tenía que tener un cambio. Pero muchos esperaban que él iba a mandar a todos a que todos hicieran lo que el rey dijera. Por eso vemos que también el rey Herodes, pues cuando mandó a asesinar a los niños, porque él no quería que hubiera otro rey, ¿no? Porque sabía que iba a venir un rey que iba a ser prácticamente en palabras de ellos, no tirano, iba a ser, o sea, el ladrón juzga por su condición, ¿no? Claro, Entonces, claro, bueno, me va a destronar de mi trono y todas esas cuestiones, ¿no? claro, claro. La segunda venida, ¿no? La restauración física del templo, la reunión de las tribus de Israel se cumplirán en su segunda venida. Ojo, esta parte acá es un poco más interpretativa, ¿sí? Porque cuando leemos Apocalipsis 21, como sabes, Apocalipsis es el libro más difícil de interpretar. Es un libro que hay que leerlo dentro de la liturgia, en este sentido escatológico, tiene mucho simbolismo. Entonces, esta es más una interpretación que han dado algunos biblistas para tratar de explicar esta parte, ¿no? Pero, repito, esto ya es cuestión de las personas que sigan profundizando, ¿no? En este texto. Dice que estos eventos marcarán la culminación del plan de Dios. Pues ciertamente, cuando Jesucristo venga, ya no habrá necesidad de la iglesia, ya no habrá necesidad del purgatorio, ¿no? Porque ya se cumplirá justamente el plan de Dios para su iglesia, ¿no? Para su pueblo, en este caso. Objeción judía número 5, y esta me encanta. Esta me Sí, encanta porque no solamente ayuda a responder a los judíos, sino también a los testigos de Jehová, a los unicitarios, bueno, en cierto sentido, ¿no? Y esta también la tomé de Sean Shamon, porque de verdad que tiene artículos excelentes sobre este tema y videos muy buenos. La objeción es, la divinidad de Jesús contradice la unidad de Dios.
Los judíos rechazan la idea de un Mesías divino, ya que esto podría dividir la unicidad de Dios, un principio fundamental del judaísmo. Pero aquí viene el problema, porque se habla de un Mesías sacerdotal, ¿sí? Entonces, si es un Mesías sacerdotal, ¿cómo compaginan ellos esto con Jesucristo, con Dios, con el Padre? Por eso hay comentarios judíos muy antiguos que prácticamente expresan la Trinidad, ¿sí? Y esto también lo descubrí con San Chamon, pero claro, tengo que indagar un poco más en ese punto. Aquí me enfoqué más que todo fue en la divinidad de Jesús. Pero lo menciono, ¿no? Para aquellos que quieran profundizar, bueno, busquen a San Chamon, los artículos que tienen son muy buenos. Ahora, Eso, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sí? no, eso te iba a preguntar, si los judíos ven a Jesús, o sea, si los judíos en su mentalidad de la llegada del Mesías veían a ese Mesías como Dios o lo veían simplemente como un hombre hijo de Dios. Depende a qué judío le preguntemos. Si son judíos actuales, Claro, obviamente no, ellos van a ver más un Mesías terrenal, ¿sí? claro. Pero si vamos a los judíos o la literatura judía antigua, vemos un Mesías divino, y sobre todo en la Tanakh, y en el Talmud, y en los comentarios rabínicos. Fíjate esto, Daniel 7, 13, 14 describe a uno como hijo de hombre, ¿sí? Que viene con las nubes y recibe autoridad eterna. Este es un texto mesiánico, ¿sí? Que lo encontramos en Daniel, capítulo 7, versículo 13, 14. ¿Sí? Uno como hijo de hombre. ¿Esta frase no te suena? El hijo Sí, de hombre. claro, ¿Quién claro. mencionó? ¿Quién dijo ser el hijo de hombre? Jesucristo, ¿verdad? Ahora, Rashi, en el siglo XI, identifica a este hijo de hombre como el Mesías. ¿Sí? Entonces, Jesús cita este pasaje en Marcos 14, 62, afirmando ser el Hijo del Hombre con poder divino. De hecho, ahí ves la imagen, ese es el comentario de Rashi sobre Daniel 7:13. Dice, uno como un hombre venía, ese es el rey Mesías. O sea, no puede ser más explícito, ¿no? Ese es el rey Mesías. Si a un judío a mí me dice, no, que ese no es el Mesías, lo redirijo al comentario de Rashi, ¿no? Uno de los mejores comentaristas que ellos tienen y respetan. Y cierto, cierto. Entonces, el término servir, que aparece también allí en Daniel 7, 14, ¿no? De hecho, me gustaría que leyeras allí, hermano, si tienes la Biblia, Daniel 7, 13, 14, si la tienes allí. No la ando aquí, tendría que ir a traerla. Sí, pero la puedes sacar allí en... Sí, Daniel, ya te digo. 13, 14. Sí, igualmente los hermanos, si tienen su Biblia por allí, también... Dice, a ver si es esta. Dice, dos ancianos se encuentran en el mismo lugar y se confiesan sus malos deseos. Luego acuerdan buscar un momento para encontrar a Susana sola. No, esa no es. No. Daniel 7, versículo 13 al 14. Ah, Daniel 7. Ya entendí. 7. A ver, dice Daniel 13. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¡Wow! Ahora, si vamos a un interlineal, hermano, y buscamos el término servir, pelash, en Daniel 7:14, este se refiere exclusivamente al servicio dado a Dios. En otras palabras, está sugiriendo una naturaleza divina del Mesías. Oh, qué bueno. O sea, que le están adorando como a Dios, que al Mesías le van a servir como Dios. Entonces, como no puede ser otro Dios, es el mismo Dios, pero otra persona. O sea, para la teología cristiana es más fácil explicar esto que para la teología judía. Para los ¿Sí? judíos, claro. Si vamos a este punto. Hermano, otra consulta que me la han hecho. ¿Los judíos son trinitarios? ¿No son trinitarios? Pues digo, depende. Ah, bueno, depende del grupo judío. Claro, y si es honesto, porque digo, hay literatura judía antigua que refleja no solamente una persona en Dios, sino
varias personas en Dios o Ajá, hablan diferentes visiones de Dios. claro. Por eso es que en el cristianismo se cumple, o sea, se cumple más en Jesucristo que buscarlo en otro personaje. Por eso los judíos tienen el problema es que siguen esperando un Mesías. Nosotros no, para nosotros ya vino el Mesías y cumplió ciertas profecías mesiánicas y cuando regrese va a cumplir las que faltan. Vamos a decirlo así un poco Sí, claro, más directo, ¿no? claro. Pero esta de verdad a mí me sorprendió, me pareció muy interesante y un Está muy bueno. argumento muy completo, ¿no? Para explicar esta parte. Y hay que decir algo, ¿no? Rashid no era muy cercano al cristianismo, al contrario. De hecho, estaba viendo, hermano, un comentario de Cruz que decía eso, dice, pero precisamente fue Rashid quien modificó mucha de la interpretación rabínica antigua para negar a Jesús como el Mesías. Sí, eso es cierto. Digamos que es que cambiaba, o sea, dependiendo del trato, vamos a ponerlo en un contexto histórico, dependiendo del trato que los judíos recibieran por parte de los cristianos, eran más cercanos a comprender las escrituras judías Ujú, a como el cristianismo lo entendía. claro, Es decir, si había cierta persecución o cierto problema entre cristianos y judíos, esos judíos iban a reflejar ese rechazo al cristianismo rechazando algo que ya antes habían reconocido, ¿sí? Como por ejemplo, textos que eran mesiánicos y ahora van a decir, no, no es mesiánico, ¿sí? Pero en este caso en Rashi todavía encontramos estas perlas, ¿no? así es, así es. Vamos con la objeción judía número 6. Ausencia, y esta me sorprendió mucho, ¿no? Ausencia de evidencia de un Mesías asesinado. O sea, algunos rabinos modernos, pues yo te digo, depende con qué judío estés tratando, ¿no? Es igual como con el protestantismo, depende con qué protestante estés tratando, si te acepta la confesión de Westminster, o Ah, si ok, te acepta los concilios, o si te acepta, ¿entiendes? Porque dependiendo de lo que te acepten, tú vas a poder explicarle o fundamentarle, ¿no? O sea, algunos rabinos modernos niegan que exista una base bíblica para la idea de un Mesías sufriente o muerto. claro. Pero esos son algunos rabinos modernos. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, citamos Zacarías 12:10, que dice, mirarán hacia mí a quien traspasar. Y tenemos a un comentarista judío, que ya es amigo de nosotros, ¿no? Rashid. Ujú, Rashid y otros rabinos refieren esta profecía al Mesías, hijo de José. Fíjate cómo aquí especifica, hijo de José, porque este es el Mesías sacerdotal, el Mesías que iba a sufrir. Esto lo vemos cuando leemos a Rashid en su comentario a Zacarías 12:10. Y explica, ¿no? O sea, que será asesinado. El claro, Mesías, hijo de José, será asesinado. claro, Los cristianos interpretan este versículo como una referencia directa a Jesús, quien fue crucificado y resucitó. La tradición rabínica, y aquí se explica un poco mejor, reconoce dos Mesías, uno sufriente, hijo de José, y otro que restaura el reino, hijo de David. ¿Dónde podemos encontrar esto? Fíjate, en literatura apócrifa antigua o literatura judía antigua, como claro. el Testamento de los 12 patriarcas y en los textos de Qumran. De hecho, en los textos de Qumran es que se evidencia un poco más estas dos visiones me gusta decirlo así, ¿no? Dos visiones de Mesías, Claro. ¿sí? Dos visiones del Mesías. Pero si tú estudias, no sé, diferentes eruditos, ¿no? Que hayan analizado los textos de Qumran, ellos te van a decir, no, hay dos Mesías, no, hay dos visiones de un Mesías. Te van a dar diferentes formas de explicarlo. De hecho, en la página de Merkabah, que es católica, ¿no? La Biblioteca Católica Digital, ahí hay un artículo sobre el Mesías y te habla de dos Mesías, que los judíos creen en dos Mesías, ¿no? Nuevo porque no sabía esto, hermano, la verdad. Yo pensé que ellos creían en un solo Mesías todos parejo y que todos creían lo mismo, y no. Sí, y como te digo, ahorita ahí está el judaísmo mesiánico, que siguen siendo judíos, pero reconocen a Jesús como Mesías, Hermano, y ellos también reconocen esto, ¿no? y ahora que preguntas eso de los judíos, bueno, que mencionas esto de los judíos mesiánicos, eso no son protestantes, o sea, no tiene nada que ver con, porque yo he visto aquí personas que los bajaron del cerro y se creen judíos y dicen que son judíos y se ponen nombres judíos, pero son personas común y corrientes, ¿no? O sea, me refiero a que son gentiles, así como Sí. nosotros, ¿no?
Sí, sí, sé a quiénes te refieres. Pero no, cuando hablo de judíos mesiánicos, hablo de aquellos que son nacidos judíos Ajá, y reconocen a Jesucristo como Mesías porque llegaron a estudiar, profundizar y todo esto, claro, pero no quieren reconocerse como cristianos. De hecho, claro, hay un video que vi en estos días de un judío que lo está entrevistando, un protestante, claro, y él le dice, ¿usted es judío? Sí. ¿Pero usted reconoce a Jesús como Mesías? Sí. ¿Pero no es cristiano? No. Y yo como que, ok, pero no entiendo. Y él empezó a explicar, ¿no? O sea, que él sí reconoce a Jesús como Mesías, pero no es cristiano porque él no está sujeto al Papa, ni... O sea, me sorprendió mucho esta parte, ¿no? Que no está sujeto al obispo de Roma, al claro. Papa, porque digamos que eso lo limitaría a ellos. O sea, yo vi fue un protestante con mentalidad judía hablando en ese momento. Por eso te lo preguntaba. O sea, Sí, incluso yo he visto uno, por eso yo dije, lo bajaron del cerro y se cree judío y se pone nombre judío en Facebook y todo eso, y es una persona que no es evidentemente judía, ¿no? exacto. Bueno, y estos judíos mesiánicos, o sea, que son realmente judíos, que vienen del Claro. judaísmo, se burlan de estos casos de Sí, estas personas que dicen ahora ser judíos mesiánicos y sí, en me realidad imagino. son esos que bajaron del cerro, como bien dice. Eh, Mira, esta es otra objeción que también me parece como que un poco absurda, ¿no? Porque es sobre el lugar de nacimiento de Jesús. Algunos judíos cuestionan si Jesús realmente nació en Belén, el lugar designado para la venida del Mesías según Miqueas 5:2. La respuesta, o sea, y para esto tú tienes que reconocer el Nuevo Testamento, por eso muchos judíos no van a aceptar esto si no reconocen el Nuevo Testamento. Pero esto, volviendo acá al punto, esto me parece interesante porque los judíos mesiánicos sí reconocen el Nuevo Testamento. Claro. O sea, ¿Sí? eso es lo, o sea, lo raro, Sí, ¿verdad? entonces es algo muy, muy complicado. Eh, a ver, Mateo 2, del 1 al 6, registra que Jesús nació en Belén, Ujú. cumpliendo la profecía de Miqueas 5:2. Los jefes sacerdotales y escribas de la época de Herodes confirmaron que Belén era el lugar donde el Mesías debía nacer. Y adivina quién interpreta igual. Rashid Ah, también interpreta Miqueas 5:2 como una referencia al Mesías, confirmando su origen eterno. hermano, pero ¿por qué si Rashid y Maimónides, gente judía, ¿verdad? Tan inteligente, que dieron esas interpretaciones como lo estás contando, ¿por qué aún así no aceptaron a Jesús como el verdadero Mesías? A pesar de las evidencias empíricas, como dirían por ahí, ¿no? Sí. Que eran muy evidentes, ¿no? Yo también me pregunto eso, ¿no? Y no solamente con Rashid. O sea, hay eruditos protestantes que yo he leído y yo digo, oye, pero si reconoce esto, ¿por qué no se hizo católico? Solamente he analizado un caso y es el de C.S. Lewis, ¿no? Ujú. Del de C.S. Lewis sí analicé su caso de por qué no se hizo católico, pero según algunos autores dicen que él sí llegó a ser católico de corazón, pero no lo pudo decir, ¿no? Porque creía en el purgatorio, creía en la intercesión de los santos, creía, ¿entiendes? Sí, Eh, exactamente. pero la cuestión acá es que C.S. Lewis, y aquí estoy sabiendo un poco el tema, pero solamente para comentar esta parte, es que C.S. Lewis entendió de forma distinta como lo entendió el cardenal Newman, ¿no? Lo que era ser cristiano, que debíamos obedecer y sujetarnos al obispo de Roma a lo que él enseñara, ¿sí? Porque creemos en la indefectibilidad de la iglesia. En cambio, C.S. Lewis decía no, porque si no tengo que llegar a creer todo lo que me vaya a decir, no solamente ahora, sino en un futuro. O sea, Ujú. tenía lógica, pero no lo comprendió como lo hizo el cardenal Newman. Claro, 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 claro. Eh, Bien, bueno, yo creo que no hay duda para un cristiano que Jesucristo nació en Belén, o sea, lo registra Mateo, ¿no? Y se confirma justamente la profecía de Miqueas 5:2 y tenemos esta referencia de Rashi, que también lo interpreta como que el Mesías iba a nacer allí. De hecho, los... Hay un judío converso al cristianismo, pero protestante, Alfred Edersheim, que recomiendo también. De hecho, yo lo usé en un programa, no sé si fue aquí o fue en mi canal, que hablo de la Navidad, porque él reconoce que literatura judía antigua prácticamente especificaba que Jesucristo o el Mesías iba a nacer un 25 de diciembre. Wow. Sí, entonces es interesante, ¿verdad? Todo lo que uno llega a conocer.
De hecho, hermano, creo que en la literatura, bueno, tú que sabes más que de estas cosas que yo, en la literatura patrística creo que de los primeros siglos se contaba que los primeros cristianos iban a peregrinar a Belén, que de hecho, si no me equivoco, el emperador Adriano, el emperador romano, para evitar eso, sembró, hizo como un tipo de bosque en lo que hoy es, digamos, la iglesia de ahí, de Belén, del nacimiento. Sí, y fíjate que eso es interesante porque forma parte de la tradición, Exacto, ¿no? O sea, uno no puede descartar la tradición, porque de otro modo no sabríamos en qué lugar nació Cristo, sí, en qué lugar fue crucificado, en qué lugar, ¿no? Fíjate la importancia de la tradición cuando uno lo ve sin, como digo, sin fanatismo, sin prejuicio, ¿no? De una forma abierta. O sea, una persona que es cristiana no puede rechazar la tradición, porque de otro modo no sabríamos de estos lugares. Y muchos van a visitar esos lugares, ¿no? Y lo creen por tradición. Muchos claro. protestantes, me refiero, ¿no? Y podríamos decir, hermano, que entonces esta parte de la tradición viene a complementar lo que enseña la escritura. Correcto, sí, se confirma allí en la escritura. Ok, Eh, Bien, creo que esta es la última objeción que coloqué, la objeción judía número 8. Malinterpretación de las escrituras, pero ya aquí este es como que patadas de ahogado, sí, ¿no? Ya como que cuando no puedes ver todas las evidencias que existen o si ya te respondimos todas las objeciones, esto es con lo último que te va a salir el judío, porque te va a decir que los cristianos forzamos interpretaciones de los textos bíblicos para hacer que Jesús parezca el Mesías. sí. Cualquier parecido con los argumentos protestantes que dicen que forzamos textos para interpretar la doctrina católica en esos textos, no es coincidencia, ¿no? Cierto, Fíjate, unos tratan de negar a Jesucristo como el Mesías y otros tratan de negar a la Iglesia Católica como la Iglesia de Cristo. sí, Es algo exactamente, curioso. exactamente. Eh, ¿Cuál sería nuestra respuesta? Bueno, las interpretaciones cristianas están respaldadas por comentarios rabínicos antiguos, y lo acabamos de ver. Por eso hice mucho énfasis en Rashi, ¿no? Quien admite que pasajes como Daniel 7, 13, 14, Zacarías 12, 10 y Miqueas 5, 2 hablan del Mesías. Y este es uno de los libros en los que me basé, además de los videos y escritos de Sam Shammon, me basé en este libro de Roy H. Showman, La salvación viene de los judíos. Es un judío que se convirtió al catolicismo. Claro, De hecho, su apologética, aunque no es como tal apologeta, pero sus escritos o trabajos se enfocan en esto, ¿no? En los judíos, ayudar a judíos que se convierten al cristianismo, al catolicismo, ¿no? Entonces, él documenta estas conexiones en su libro, La salvación viene de los judíos. Esta es la wow, edición en inglés que está disponible en Amazon, pero yo tengo una versión en español que sacaron los hermanos hebreos católicos. Ellos tradujeron este libro y, de verdad que está genial. De hecho, se habla de los dos Mesías también, claro. se explica estos comentarios de Rashi, ¿no? Y se confirma prácticamente lo que Sam Shammon enseña, ¿no? Entonces, ¿cómo es el comentario que hacen los judíos, ¿no? Ellos sugieren que nosotros manipulamos las escrituras para que coincidieran con la vida de Jesús, ¿sí? Pero esto no se sigue, es decir, cuando vamos a la evidencia. ¿Por qué? Porque las profecías antiguas, las profecías mesiánicas, fueron escritas siglos antes de Jesús y fueron reconocidas como tales por los judíos de la época. Recordemos que los primeros cristianos eran judíos, ¿sí? Los primeros cristianos eran judíos y estos judíos fueron los que se dieron cuenta de cómo Jesucristo cumplió con todas estas profecías. Y los rollos del mal muerto contienen textos como Isaías 53, interpretados como mesiánicos, ¿sí? Claro. Nuevamente, los testigos oculares, o sea, eso no lo podemos omitir. Los evangelios fueron escritos por testigos oculares o cercanos a ellos, y su veracidad fue confirmada por la iglesia primitiva. Los textos reflejan el contexto histórico y cultural de la época. Y aquí está, él es Roy H. Showman, ¿sí? Y quiero citar estas palabras que él menciona en un video, ¿no? Donde está dando su testimonio. Él dice esto: al ingresar a la Iglesia Católica no dejé de ser judío, me volví más judío que nunca, porque me convertí en un judío que sigue al Mesías judío, en lugar de un judío que se niega, en esencia, a seguir al Mesías judío y está estancado en el judaísmo premesiánico. De hecho, mi comprensión de la relación es que la Iglesia Católica es el judaísmo posmesiánico y el judaísmo es el catolicismo premesiánico.
que son uno y lo mismo, el plan para la salvación. O sea, toda la historia de la salvación viene desde los judíos y se cumple, obviamente, en la Iglesia católica, ¿no? Él es un judío converso al catolicismo, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, ya para finalizar, pues esta sería la conclusión, ¿no? Creo que no debe quedar duda para nosotros, ¿no? No sé si por allí vaya a aparecer algún judío y quiera hacer un video. Bueno, digo, no soy experto en el tema, simplemente me basé en estudiar con los que considero que son expertos, pero si hay algún error, bueno, se puede corregir, ¿no? También. No apareció un judío, pero apareció Moncada. No. Moncada, bueno, es otro caso como Cristian. Eh, Jesús, el Mesías prometido. ¿Sí? Jesús es el Mesías prometido porque cumple las profecías del Antiguo Testamento, realiza milagros que respaldan su divinidad y resucita de entre los muertos como prueba definitiva de su identidad mesiánica. Las evidencias bíblicas, históricas y teológicas apuntan claramente a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas. El rechazo judío a Jesús se debe a una interpretación incompleta de las Escrituras. La oración y el diálogo respetuoso son esenciales para que los judíos reconozcan a Jesús como el Mesías. La fe en Jesús es una cuestión de apertura espiritual a la revelación de Dios. Ya. Sí. Pues muchas gracias a todos. Gracias, hermano Richwell, por estar aquí, por sacar de tu tiempo y venir a enseñarnos. Yo sí me tengo que retirar, hermano. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti. Y bueno, los hermanos allí, espero que les haya gustado el programa y